Imagínate que en tu casa vivieran, no sé, unas 5 personas. Bueno, en mi casa somos menos, pero está bien. Ahora imagínate que viven 10. Creo que debe ser un poco difícil de manejar. ¿Y si fueran 50? Definitivamente yo no viviría ahí. ¿Qué pasaría si te digo que mi invitado de hoy vive con más de 100 personas? Pues que realmente tiene mucha paciencia. Y no solo eso, me atrevería a decir que se goza en ello. El pastor Miguel Castillo es oriundo de la tierra a la que llaman el granero de Venezuela. Es teólogo y titular de una maestría con énfasis en misología. Hoy conversamos sobre un tema que poco se habla, pero mucho gusta: la resurrección especial. Bienvenidos una vez más a ¿Está pasando? Bienvenido, pastor, a este nuevo segmento. Ya estamos casi finalizando nuestra semana de conferencia, pues, de temas especiales para toda la población que nos está viendo. Pastor, ¿cómo se siente? Oye, César, muchas gracias por la invitación. Me siento bien, gracias al Señor, chévere. Yo le voy a ser sincero, yo me siento un poco mal porque yo siento que hay algo en contra. Cada vez que voy a grabar yo se va la luz, algo pasa, hemos tenido conflictos, pero aquí estamos, pastor. Bueno, lo importante de todo eso es que el Señor siempre tiene su provisión, ¿no? Así es. es. Y ya estamos aquí en este lugar. Así es. Pastor, de manera muy, muy sincera, yo quiero que aquí conversemos bien y me diga, cuando todo el tema de la cuarentena, cuando salió lo del coronavirus, usted es preceptor, como ya se ha mencionado. ¿Qué pensamientos tuvo al saber que tenía más de 100 muchachos en el hogar que tenían que retirarse? ¿Cuál era su principal preocupación? ¿Qué fue lo que pensó? Mira, desde que estoy acá en este lugar, ya estoy casi cerca de los 5 años, prácticamente todos los años hemos tenido alguna contingencia. La electricidad, la comida, siempre hemos tenido una contingencia. Y esto me ha enseñado a mí a tener paciencia. Okay. Cuando escucho todo lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando, lo primero que dije es, hay que pensar con cabeza fría. Okay. Y automáticamente tuve una reunión con todos ustedes en la capilla, con la intención de decirle, mira, paciencia, vamos a esperar, no nos pongamos locos para que se tomen las mejores decisiones. Así es. Yo aquí me siento como en casa porque ya nosotros tenemos más de 4 años compartiendo prácticamente todos los días. Llegamos juntos, César, aquí a la institución. Así es. Y nos encanta pues el hecho de que tener este espacio para compartir. Pastor, yo quisiera mencionarle que ahorita hay bastante incertidumbre en cuanto al tema que vamos a tratar hoy, porque hablando específicamente del coronavirus, ya van más de 108,000 muertes en el mundo, ¿no? Eso es un número bastante grande, no es un número pequeño. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué pasa con aquellas personas? Si yo tengo un familiar con coronavirus y quizás ya murió o está cercano a eso, ¿en qué deberíamos pensar? ¿Cuál es la situación en cuanto a la muerte? Bueno, César, mira, sabes que el día de ayer estaba leyendo el libro El conflicto de los siglos. Perdón, el libro Evento de los últimos días. Okay. Este libro es bastante interesante y estaba leyendo el capítulo número 2 porque con un grupo de pastores estamos leyendo un libro en el énfasis de fortalecer nuestras vidas espirituales. Este libro nos habla acerca de los acontecimientos que va a ocurrir al final del tiempo y habla acerca de las pestes. Y dice la escritora que tenemos que prepararnos porque vienen pestes que van a tratar de acabar con la humanidad, que van a tratar de acabar con todo lo que está. Es más, me llama la atención que el enemigo está tratando de colocar cosas dañinas en el aire para que nosotros las respiremos y así acabar con la vida. Imagínate todo lo que puede venir. Entonces lo que estamos viviendo en este momento ya es una vislumbre de lo que ya Dios había hablado mucho tiempo atrás. Okay. Y por ejemplo, hablando del tema de la muerte, ¿no? Existen muchas creencias de lo que pasa después de la muerte. ¿Cuál es nuestra posición y si eso es respaldado por la Biblia? Tú sabes que yo puedo decirte en esta oportunidad, César, y a las personas que nos están viendo en este momento, que existe la vida después de la vida. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Existe la vida después de la vida? ¿Y en qué nos basamos para decir algo así? Porque nosotros, como
adventistas, como creencia cristiana, creemos en la resurrección. Okay. Y tú sabes que hay algo interesante, César, que me llamó la atención, es que la resurrección es una creencia única y exclusivamente del cristianismo. Okay. Las otras personas, las otras religiones, por mejor decirlo, no creen en la resurrección. Puedo hacerte referencia, el hinduismo y el budismo, ellos creen en el samsara. Okay. ¿Has escuchado acerca del samsara? Sí, claro. El samsara es un proceso que la persona de cambio, es un proceso en el cual la persona vive, la persona va sumando sus karmas, si los karmas son buenos o malos, la persona luego puede reencarnar en un animal o, si todo es perfecto, en una persona, hasta que llegan al nirvana, que es cuando llega al estado supremo, cuando ya se cumple todo el ciclo, pero es un ciclo constante de la vida que creen los budistas y los hinduistas. Ok. Y por ejemplo, hablamos de que nosotros como cristianos creemos en la resurrección. Exactamente. La Biblia hace mención, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, que existe pues una resurrección. Pero también el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 12, hace mención también de personas que resucitan. ¿Se está hablando de lo mismo? ¿Son distintos o qué? Mira, la Biblia habla de 3 resurrecciones. 3. 3 resurrecciones. No 2. No 2. 3. Hace un énfasis de 3 resurrecciones. Ok, ¿cuáles Te serían? la voy a explicar. Porque puede haber una confusión en cuanto a los nombres. Porque la primera, si tú ves por orden, no es la primera. La Biblia habla acerca de 3 resurrecciones. Y te lo voy a enfocar en 3 versículos. Pero antes, César, me gustaría hacer referencia a lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, versículos 28 y 29. Dice que no os maravilléis por esto, lo que estaba ocurriendo. El Señor Jesús le estaba explicando a los discípulos y a la presente que le escuchaba en este momento los eventos que iban a ocurrir en el tiempo del fin. Y dice una expresión que a mí me llama la atención. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán para la vida, más los malos, pues aquellos que hicieron lo malo, resucitarán para condenación. Hay 2 resurrecciones, para vida y condenación. Okay. Hay un espacio de tiempo entre estas 2 resurrecciones, y el espacio de tiempo son 1000 años. ¿Qué te parece? Interesante. Cuando el Señor Jesús venga, va a ocurrir la resurrección de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero. 1000 años después, nos dice Apocalipsis, déjame buscar la referencia por acá para que tú tengas más claro, Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 5, que luego de los 1000 años va a haber la segunda resurrección. ¿Qué te parece? Vale. Y entonces esa tercera que mencionó, ¿ocurre en qué momento? ¿De qué se trata? La tercera resurrección, nosotros lo podemos encontrar el énfasis en Daniel capítulo número 12, lo que tú hablabas del versículo número 2. ¿Qué tal si lo leemos, César? Okay. Vamos a leer Daniel capítulo número 12, el versículo número 2. Voy a leerte el versículo número 1 y 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, al cual nunca fue desde que hubo gentes hasta entonces, porque en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo, mira la expresión mucho, el polvo de la tierra, serán despertados. Muchos que duermen. Recuerda que para nosotros los que creemos en la palabra de Dios, la muerte es un sueño. Sí. Unos para vida eterna, y otro para vergüenza y confusión perpetua. Pero hay un énfasis que está haciendo Daniel, César, que me llama la atención. Es que esta resurrección va a ocurrir al final del tiempo, a finales de los tiempos. Va a ser un evento más que va a ocurrir previo a la venida del Señor Jesús. Cuando se habla de esa resurrección, pastor, no pudiera pensarse que está hablando de la primera resurrección. Porque esa resurrección es previa a la venida de Jesús, al igual que la primera resurrección. Entonces, ¿cuál es la distinción entre una y otra? Hay una distinción, ¿por qué razón? Porque si tú lees el versículo número 1 de Daniel, habla que se levantará Miguel. Okay. Estamos hablando
del Señor Jesús, que está cumpliendo una función en el reino de los cielos. Okay. Y nosotros creemos que la función que está cumpliendo Él en este momento es de interceder por cada uno de nosotros. Hasta está en el santuario celestial. Y si se levanta es porque está como sentado. Okay. Estaba cumpliendo una función. Entonces, y el texto, versículo 1 de Daniel 12, habla acerca de un tiempo de angustia cual nunca hubo antes. Quiere decir que eso es previo a la venida del Señor Jesús. Pero existen dos cositas, César, en cuanto a esta resurrección. Porque van a haber dos grupos que van a resucitar. Uno para condenación y otros para salvación. Ok, mientras que la primera resurrección son solamente los justos. Exacto, la que ocurre el momento previo a la venida del Señor Jesús. Okay. Cuando venga el Señor Jesús en las nubes de los cielos, cuando venga descendiendo en las nubes, va a ocurrir esa resurrección, van a resucitar aquellos que mueren en Cristo. Y entonces, dicen entonces que en esta resurrección, que es lo que se denomina resurrección especial, y por eso se le da el título a lo que estamos hablando de hoy. Algunos la conocen también resurrección parcial. Okay, He escuchado okay. ese término. Pero ¿por qué Dios decidió en algún momento que antes de la primera resurrección ocurre una resurrección donde van a estar justos y otros para condenación, ¿no? O sea, no tan justos, para decirlo de alguna manera. Te lo quiero ilustrar de esta forma, ¿no? Okay. Imagínate que yo estoy a punto te quiero dar un regalo. Estoy a punto de darte un regalo. Y en el momento de darte el regalo, el momento de darte lo que tú tanto estás esperando, tienes que irte. ¿Cómo te vas a sentir? No, bueno, no muy bien. Ahora ponte a pensar que las personas que han vivido en esta tierra y que han luchado, tus padres, mis padres, que tienen el anhelo de encontrarse con el Señor Jesús, tienen que ir al descanso de la muerte y perderse la bendición de ver la venida del Señor Jesús. ¿Qué te parece eso? Sí, sí. Entonces el énfasis por el cual despiertan dos grupos es ¿quién? ¿Quiénes son los que resucitan allí en ese momento? Te voy a hablar del primer grupo, que son los injustos. Los injustos. Apocalipsis 1.7 hace referencia a ellos, ¿no? Okay. Dice Apocalipsis 1.7 que el Señor Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá, aún lo que les traspasaron. Y quiero leer de un libro, también Zacarías, capítulo 12, versículo 10, hace referencia de que aquellos que traspasaron al Señor Jesús van a resucitar momentos previos a la venida de su venida. ¿Por qué? Mira lo que dice una escritora cristiana en El conflicto de los siglos, en la página 695. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de la verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahí estamos hablando de los soldados, ¿no? Físicamente quienes estuvieron y traspasaron a Jesús. Exactamente, ahí está ese grupo. Anás, Caifás, Herodes, todo ese grupo de personas, pero también me llama la atención que aquellos que han sido enemigos acérrimos de la verdad, también van a resucitar para ver al Señor Jesús venir. ¿Pudiéramos ahí mencionar más o menos como a qué personas? ¿Se sabe específicamente quién? ¿O no tenemos conocimiento de quiénes son, pero podemos tener algunas características. Por ejemplo, hace poco alguien me dijo, pastor, ¿será que Adolfo Hitler va a resucitar en esta resurrección? Yo pienso que sí, porque fue un acérrimo confeso de la verdad y él tiene que ver que el pueblo de Dios tiene poder y que el Señor va a recompensar a su pueblo por su fidelidad. Ahora, ya sabemos quiénes son los malos, ¿no? Aquellos quienes le traspasaron y los más acérrimos enemigos. ¿Y qué hay de entonces? Pues son dos grupos, ¿no? Los malos y los buenos. Exactamente. Y de parte de los buenos, ¿quiénes son los que resucitan en esa resurrección especial? Para poder entender este tema, tal vez el tiempo no nos va a dar para explicártelo en su totalidad. Pero quiero irte a Apocalipsis 14. Okay. ¿Cuál es el mensaje principal de Apocalipsis 14? El mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles. Y vamos a leer el versículo 13. Mira lo que dice acá. Hace la exposición del mensaje de los tres ángeles. Y dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurado, feliz, dichoso, contento. De aquí en adelante, que está mostrando un tiempo. Y dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos continúan.
Para nosotros como iglesia, el mensaje del tercer ángel comenzó a predicarse en 1844. Luego que se cumple la profecía de los 1335 días o 1335 años, comienza a predicarse este evangelio y dice Apocalipsis que bienaventurado el que muere de ahí en adelante. ¿Qué sucede? Todos aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios ha hecho con ellos. ¿Qué te parece, César? Eso querría decir que los que murieron a partir desde 1844 hasta nuestros tiempos van a resucitar en esa resurrección. Exactamente. Aquellos fieles que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel, ellos se van a levantar. Y quiero hacer referencia a aquellas personas que nos están viendo en este momento. Si tu papá, tu mamá, un primo, tu hijo descansó en el Señor, tenemos la seguridad de que ellos se van a levantar y van a estar junto a nosotros viendo al Señor Jesús venir en la nube de los cielos. Entonces, para nosotros, ¿qué tendríamos que hacer para formar parte de esa resurrección especial? ¿Cuál sería el paso que hay que dar, por decirlo así? En primer lugar, creer en el mensaje del tercer ángel. Vivir el mensaje del tercer ángel, entender que estamos viviendo en los últimos momentos en la historia de la humanidad, que estamos viviendo en los últimos momentos la parte, como dicen algunos, en las uñas de la estatua que el Señor le mostró a Daniel, en los últimos momentos de los anales de la historia. Nosotros lo estamos viviendo y acercarnos al Señor Jesucristo, creer en su palabra y como lo dice Apocalipsis también, guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Pastor, sé que no es nuestro tema, nosotros estamos hablando de la resurrección especial, pero mencionó algo que me parece importante destacar y es sobre el mensaje del tercer ángel. Si los que resucitan son quienes creyeron en el mensaje del tercer ángel, ¿qué es ese mensaje? O sea, en resumen, ¿no? Porque sé que ese tema es muy amplio, pero si tuviéramos que resumir de qué se trata el mensaje del tercer ángel, ¿cómo pudiéramos describirlo? El mensaje del tercer ángel es el llamamiento a salir de la vida de pecado, hace un llamado a salir de Babilonia, hace un llamado a vivir una vida glorificando a Dios, teniéndole temor al Señor. Quiere decir que te está, para mí, lo puedo resumir en mis palabras, sí. El mensaje del tercer ángel te está diciendo, mira, o vas a buscar de Dios o no vas a buscar de Dios. Es el momento crucial para tú decidirte. No puedes estar en el medio de esta batalla, sino acercarte al Señor Jesucristo para que tu vida cambie, para que tu vida sea fortalecida y prepararte para la venida del Señor Jesucristo. Pastor, entonces, ¿por qué cree usted, desde su punto de vista, que es importante entender el tema de la resurrección especial? En primer lugar, el tema de la resurrección especial nos da esperanza, César. Porque la resurrección, cuando hablamos de resurrección, a mi mente viene el Señor Jesús. El Señor Jesús muriendo y resucitando. Si tú haces una comparación con otras denominaciones, nosotros tenemos a un Dios que está vivo. Amén. El que cree en Mahoma, Mahoma está muerto. El que cree en Buda, Buda está muerto. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y creemos que Él murió, resucitó y en este momento está en el cielo y está muy pronto a encontrarse con nosotros. Amén, pastor. Si tuviera que decirle un mensaje final a las personas que nos están viendo, ¿qué pudiera decirle, qué pudiera recomendarle ahorita que estamos en esta cuarentena? ¿Qué recomendaciones prácticas tenemos para hoy entonces? Bueno, mira, en primer lugar nosotros tenemos que tener esperanza. Y escuchaba del pastor Fabio decir en estos días algo que me llamó la atención. La esperanza no es una espera de algo futuro. La esperanza es algo para hoy. Hoy tengo esperanza de que el Señor está al tanto de mi vida, que Dios está al control de mi vida y todo lo que está ocurriendo es porque Dios tiene un propósito para mí. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que tenemos que tener paz. Porque Cristo Jesús vino a darnos paz, paciencia, tranquilidad, no estar desesperándonos. El Señor tiene todo preparado. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad, o alguno de nosotros, de ir al descanso, qué mejor manera, César, de ir al descanso sabiendo de que viene una resurrección especial y nos vamos a encontrar con el Señor Jesús cuando Él venga en las nubes de los cielos. Eso a mí me emociona muchísimo porque yo pienso que quizás uno se podría imaginar que
uno iba a ver ya la venida de Jesús, pero ya cuando Él estuviera aquí. Sí. Pero con este mensaje podemos entender que lo vamos a ver justo viniendo, o sea, en los eventos, que le da una pauta muy distinta quizás a como cualquier persona se puede acercar al tema de la muerte. Y nos damos cuenta que en realidad, como diría Pablo, el morir es ganancia. Claro, claro que sí. Porque en este caso mueres en el Señor Jesús y ya tienes una seguridad de que vas a obtener un galardón. Y me llama la atención desde cómo lo tiene Apocalipsis. Te van a dar un nombre nuevo, te van a dar vestiduras nuevas. El Señor te va a ubicar en algo completamente diferente y mucho mejor de lo que nosotros estábamos recibiendo. Así es, pastor. Por último, quisiéramos preguntarle de manera personal, pastor, ¿usted teme morir? Si le afectara el coronavirus en este instante, ¿usted tendría miedo a la muerte? Bueno, César, como dijo el apóstol Pablo, para nosotros morir es ganancia, ¿no? Pero nosotros amamos vivir, el ser humano de por sí ama vivir. No fuimos hechos para morir. No somos hechos para morir, es algo natural. ¿Qué ocurre con esto? Que el Señor nos pone en nosotros una tranquilidad de saber que si tengo que ir al descanso, voy a ir en paz. Y esa paz me la produce el saber que estoy en los caminos correctos, guiado por la palabra del Señor. Y si tengo que ir al descanso, sé que cuando se diga a aquellos que están descansando que se levanten, unos para condenación y otros para salvación, yo espero estar en el grupo de los que se han levantado para salvación, para ver al Señor Jesús venir en las nubes de los cielos y unirme con todos los redimidos en la patria celestial. Amén. Esperemos estar allí todos reunidos entonces. Nos alegra, pastor, el hecho de haber compartido este espacio. Gracias a ustedes por haberse conectado a través de nuestras redes. Así que no se despeguen, todavía nos quedan algunos cuantos temas por discutir. Así que esperemos que compartan esto que estamos viendo en este momento. Así que cuídense, muchas bendiciones. Escucha nuestro próximo episodio en @UNAV. No te quedes con la curiosidad de saber si está pasando.